por las pantallas de Vía X. Les queremos dar la bienvenida. ¿Cómo está el equipo? ¿Bien, chiquillos? ¿Sí? Oh, el grito penca, ¿sí? Bien. Hace calor, pero igual. Voy a repetirlo. Vamos a hacer como que no pasó nada, señor director. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahí sí. Yo los quiero invitar a participar a ustedes en sus casas, teléfono, computador, como sea, nuestras redes sociales que ven bajo pantalla, nuestro Twitter es @cadena_nacional, nuestro grupo de Facebook es Cadena Nacional. Hoy como programa estamos contentos porque ayer fue un día histórico para nuestro país. Por amplia mayoría se aprobó la idea de legislar en torno al acuerdo de vida en pareja que había prometido el presidente Piñera ya en campaña. Por lo mismo, y en un hecho sin precedentes, voy a decirlo, tenemos a dos integrantes que apoyan, por supuesto, esta moción. Del móvil, su vocero, Jaime Parada, y el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. Un aplauso para ellos. ¿Qué tal? Oye, ¿me estoy viendo la parte o no habían estado nunca juntos en televisión? No, pero no hay problema. La televisión puede que no, pero... Ya, pero dame los méritos, sí, lo logramos, ¿no? Viva la amistad cívica. Muy bien. Bueno, y sobre todo en torno a este acuerdo que es muy importante. Ahora, convengamos que es bastante medieval también como celebrar que se hayan puesto de acuerdo para conversar el tema. Es como, sí, ok, lo vamos a conversar. Es como, así funcionan nuestras leyes, un poquito anticuado, pero de todas maneras es un motivo para celebrar. Yo soy más optimista. No lo veo medieval, veo que es muy importante lo que pasó ayer en el Congreso. Básicamente porque de alguna forma empezamos a hablar de igualdad en serio. Y en serio significa, entre otras cosas, tocar temas como la familia. Ayer algunos parlamentarios en sus alocuciones, algunos de los senadores hablaron de la importancia de la familia y del rol de la familia, independientemente de su heterosexualidad u homosexualidad, en su contribución a la sociedad en general, en su conjunto. Entonces, más allá de aprobar y celebrar la idea de legislar, lo que tenemos que celebrar es que este país está dando pasos agigantados hacia la igualdad. Claro, y también probablemente que esto responda a una presión ciudadana, ¿no? No solamente tiene que ver con algo que es como un capricho de un par de fundaciones, de un grupo de personas, sino que tiene que ver con que la ciudadanía en su generalidad, podríamos decir, está promoviendo este tipo de hechos. Claro, nosotros siempre decimos que nosotros no somos gays luchando por derechos de los gays. Nosotros somos parte de la sociedad civil, creemos que todos y todas tenemos que tener los mismos derechos. Es un tema de derechos humanos básico que hoy en día no se cumple. Y yo, contestando a lo que preguntabas antes, creo que sí estamos bastante atrasados. O sea, no solamente más atrasados que nuestros vecinos con los que normalmente nos comparamos en términos de desarrollo, como Argentina o Uruguay, sino que también más atrasados que países que están menos desarrollados que nosotros, como Ecuador o Colombia, por ejemplo, que ya tienen una unión civil hace mucho tiempo. Como tú dices, estamos recién aprobando la idea de legislar el ABP cuando nuestros vecinos como Argentina, Uruguay y Brasil ya tienen un matrimonio igualitario. O sea, estamos muy atrasados, pero creo que el cambio que ha habido en la sociedad en estos últimos años es súper importante. O sea, claro, yo quiero volver a repasar este hecho. Es como un palo grande pero en torno al Congreso, pero es como la idea de legislar, la idea de conversar. Es como si a mí me dijeran como, ¿vaya a venir a hacer el programa? Ya, aprobado, vengo. No, es como, vengo a hacer el desde. Pero esto tiene un contexto, Aquí viene un trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que fue un trabajo bien arduo para llegar a la idea de legislar. Entonces no es que se llegue a decir, bueno, conversamos o no conversamos, sino que hay mucha conversación previa, excesiva para nosotros, creemos que se conversó mucho más, hubo mucho afán de obstaculizar esas conversaciones previas de parte de Carlos Larraín, hubo mucho argumento errado, como por ejemplo Hernán Larraín hablando de que esto debía ser un tema solamente para homosexuales, generando una ley de hierro. ¿Hernán Larraín? Hernán Larraín padre. Y en ese sentido entonces es importante decir, la comisión hizo un trabajo. La comisión tiene que volver a hacer un trabajo a partir del día 20 de enero, que es el trabajo de las indicaciones. Entonces, aprobar la idea de legislar no es que se llegue en seco, sino que se llega con algo más o menos contundente. Con contexto, claro. Y se incorporaron observaciones que tanto la Fundación Iguales como el Móvil y otras organizaciones hicimos respecto de las deficiencias que tenía el proyecto de acuerdo de vida en pareja. Ahora, a mí lo único que me pasa, y perdón por ser embajador, es que al llegar a la idea de legislar, se pasa tanto tiempo que finalmente dejamos todo para la cola. O sea, ayer, de una u otra manera, hay que decirlo, era impresentable la cantidad de leyes que se tenían que aprobar, que eran muy importantes. Se discute tanto de la ley del lobby, de Monsanto, ¿no? Y de una serie de cosas que al final, como todo para el último día, es como, ya, pues rapidito. Entonces uno dice, bueno, quizá menos palabrería y más acción, se podría haber llegado a esto un poquito antes. De igual manera, lo celebramos. Respecto a lo que queda, ¿qué es lo que sigue? Porque esto ayer estaba como prioridad en la tabla y ahora ustedes hablan del 20 de enero. O sea, esto vuelve nuevamente a tratarse. No es que esto esté aprobado, digamos. No, para nada. Se abre un periodo de indicaciones hasta el 20 de enero para ir mejorando un proyecto que ya está mucho mejor de lo que entró el año 2011. O sea, hoy en día tiene estado civil para las personas que tienen una ABP que antes seguían siendo solteras, que es lo que es un escándalo. Incluye tribunales de familia en vez de tribunales civiles, se amplió la comunidad de bienes también a los bienes muebles sujetos a registro y a los bienes inmuebles.
pero hay algunas cosas que faltan, como por ejemplo que se celebre solamente en el registro civil y no en la notaría, como por ejemplo que se puedan declarar bienes familiares también, como por ejemplo que no se termine automáticamente la ABP por un matrimonio con un tercero, sino que haya una formalidad mínima de terminar primero el ABP y luego incluir... Comprometerse o incluir un matrimonio eventualmente, digamos. Así es, pero bueno, hasta el 20 de enero se pueden presentar estas indicaciones. Después del 20 de enero la Comisión de Constitución vuelve a discutir y a votar estas indicaciones, pero solamente las indicaciones, porque en estos 2 años ya trató el proyecto en particular. En este proyecto se generó una modalidad particular, que es que se pidió votarlo en general y particular al mismo tiempo en la comisión, así que igual ya está bastante avanzado y esperamos que pronto pueda volver a la sala para ser votado en particular y ahí pasar a la Cámara de Diputados. Para los que todavía tienen dudas, vamos a revisar juntos un video que nos facilitó la Fundación Iguales. Aquí está, a propósito de la ABP. ABP, Acuerdo de Vida en Pareja. ¿Qué es? En Chile existen más de 2 millones de personas que están unidas de hecho y que por diversos motivos no quieren o no pueden contraer matrimonio. Debido a esto, nació la idea del ABP, un nuevo proyecto de unión civil que busca reconocer y regular la convivencia de todas aquellas personas, ofreciéndoles la posibilidad de consolidar su proyecto de vida en común. Ya en muchos países se ha legislado positivamente: Dinamarca, Alemania, España, Argentina y Francia. Y hoy es el turno de que se discute en el Congreso de nuestro país. Infórmate, opina, actúa. Todos tenemos derecho porque también somos familia. Ingresa a www.iguales.cl/ABP. Bueno, nos acompaña Jaime Parada, vocero del móvil, y Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales. Ahí está parte de la explicación de qué significa la ABP, porque también entendemos que esto no solamente es, como ustedes dicen, gays luchando por derechos de los gays, sino que también es como cuando uno tiene un amigo y es que hacen ustedes, no, vivimos juntos, pero no estamos casados porque todavía no ha llegado el momento o porque no nos interesa derechamente este tipo de formato. Ahí está el tema. El tema es que hay que instalar la idea, porque esta es la realidad, de que en Chile hay personas que no han podido o no han querido casarse. Y como no pudieron o han querido casarse, merecen tener algún tipo de regulación de sus uniones en los efectos jurídicos que esas uniones tienen. Entonces, cada vez... ¿Podemos explicar, bajar un poquito el tema? ¿Qué son los efectos jurídicos? No, los efectos jurídicos, por ejemplo, te voy a decir desde lo menos importante a lo que yo creo es lo más importante. Lo menos importante son, por ejemplo, los bienes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el departamento que estas 2 personas se compraron juntos? Y en aquí dentro de todo tiene un grado de importancia mayúsculo cuando uno dice, bueno, pueden ser los ahorros de la vida, y pusimos plata para un departamento y se muere uno y llega la familia, el otro y dice, bueno, hasta aquí no va a llegar. Pero mira el tema más importante. ¿Qué pasa con los hijos que esa pareja tuvo juntos? Claro. O sea, pongamos a las personas y a los bienes, me quedo con las personas. Sí, bien. Y aquí hay un tema del cual no se ha hablado lo suficiente. Hemos hablado mucho de regulación de los bienes, de los bienes registrables, etcétera, pero hemos hablado muy poco de las familias. Y el gran debe que tiene este proyecto de acuerdo de vida en pareja es la no regulación de qué pasa, por ejemplo, con los hijos, con la tuición de los mismos cuando han sido criados por una pareja. Pero finalmente, si no existe regulación, podrían esos niños ir a parar quizás, no sé, a los abuelos si es que lo hay, o a los tíos, que no tienen vínculos afectivos. Y en ese sentido, tenemos que pensar también en los más pobres. Los más pobres no tienen autos, no tienen departamentos, lo que sí tienen probablemente sea una familia. Y esa familia tiene que quedarse en el núcleo donde fue criada. No, y dentro de todo también tiene que ver con, incluso con un tema de ingreso, podemos extrapolarlo a un nivel educacional también. Hay muchas personas que no cuentan con los medios, ni tampoco con el conocimiento, ni con la red de contactos para poder defender eso en algún momento de gravedad, digamos, ¿no? Las personas que tienen más ingresos, bueno, pueden hacerlo y tienen con qué defenderse. Sí, por eso muchas veces ese argumento que dan, que no es necesario la ABP porque tú puedes recurrir a un abogado para que establezca una sociedad. Eso es un argumento que quizás sirve para la élite, para la gente que puede pagar un abogado, pero la enorme cantidad de chilenos que viven en pareja necesitan una respuesta del Estado que los proteja, porque muchas veces no pueden pagar un abogado. ¿Qué les pasa a ustedes con las declaraciones de la Iglesia Evangélica? ¿Les duele, les molestan? Evidentemente apuntan básicamente como a los homosexuales, porque en el fondo el resto es como sí, esto significa familia, pero de aquí para acá no. Hay varios niveles. Un nivel, según yo, el más importante, es que no se ha entendido suficientemente que este es un Estado laico. Y no solamente la Iglesia, sino que los políticos que acuden a la Iglesia para reforzar sus propias argumentaciones, se les olvida que aquí no se puede legislar con la Biblia debajo del brazo. Ese es un primer nivel. Pero un segundo nivel no es propio de la Iglesia, sino que de algunos sectores de distintas iglesias que incitan al odio.
Nosotros ayer, Luis podrá atestiguarlo, fuimos llamados de asquerosos, de inmundos, de aberrantes por el pastor Javier Soto y otros de la iglesia, de algunas iglesias que estaban presentes. Pero para que quede constancia, incluso el presidente de la Cámara del Senado, Jorge Pizarro, tuvo que desalojar a las personas que estaban gritando en medio de la votación. Claro, entonces está el nivel del discurso de incitación al odio, en el fondo, de odio hacia los homosexuales, que algunos sectores, y quiero remarcarlo, de las iglesias representan, pero también está esta idea de que este es un Estado laico, y en el Estado laico no caben los dogmas, sino que cabe la razón y cabe el sentido republicano y las necesidades sociales. Entonces, este proyecto es una necesidad social porque estas familias son preexistentes, existen hace mucho tiempo, más de 2 millones de personas que conviven y necesitan una regulación. Ahí no cabe en la iglesia, ahí solamente cabe la razón de Estado y la razón social. Luis, igual se demoraron un poquito el argumento cuando uno hizo, bueno, la idea de BP incluye a toda la iglesia, a todos los tamaños, portes, colores, religiones, da lo mismo, a todos. Pero los argumentos de algunas religiones no incluye, o sea, lo incluye a ellos nomás, digamos, o lo que ellos entienden por familia. Así es curioso y es triste ver cómo algunas personas, no quiero decir toda la iglesia evangélica porque hay muchas corrientes distintas, tienen un ensañamiento en contra de la diversidad sexual. Ellos mismos han sido muy discriminados en Chile, o sea, ellos no tenían los mismos derechos que los católicos en cierta época, no tenían derecho a entrar a los mismos cementerios, por ejemplo, eran socialmente muy discriminados. Eso hoy en día se ha ido remediando gracias a leyes como la ley antidiscriminación, que los beneficia directamente, pero que ellos repudian también justamente por el hecho de la diversidad sexual, basándose en una Biblia que dice que hay que lapidar a las mujeres, que hay que vender a la hermana, o sea, esos no son argumentos menos en el año 2014. Cuando hablamos de lo que ocurrió ayer, ¿cómo lo vieron la votación? Algunas abstenciones, un par de diputados, perdón, senadores, Uriarte y Novoa, que no asistieron, pero principalmente los que se negaron. Ayer hubo un chiche, hay uno que se lució, que es el senador García Huidobro de la UDI, que tiró los argumentos parte de los argumentos más absurdos que se pudieron escuchar. Una de las cosas que dijo... Hasta tú ya te da un poco de risa incluso, ¿no? No, ya me da risa, porque yo pensé que habíamos llegado ya al límite con von Baer, pero este fue un paso más allá. Y el paso más allá es que dijo que esto dañaba a la mujer. En el fondo se la menoscababa en su capacidad de crear familia y en su capacidad de instalarse en la sociedad, porque ahora 2 hombres, por ejemplo, podrían hacer una familia. Entonces, ya hemos llegado al paroxismo de los argumentos, voy a calificarlos, los argumentos estúpidos. Y lamento tener que decirlo así, pero yo no quisiera que hubiesen parlamentarios, no quisiera que hubiesen senadores con tan poca conciencia cívica, con tan poca razón de Estado y tan cooptados por el discurso dogmático. Por supuesto que uno se espera eso de la UDI, pero uno espera que tengan por lo menos la decencia de dejar los argumentos absurdos fuera del Senado y aún así lo tiran. Ahora, ¿ustedes creen que ellos piensan realmente así? O sea, ¿es parte de su conformación, de su estructura, no cerebral, digamos, pero de crianza? ¿O efectivamente utilizan este tipo de argumentos como para ya tratar de buscar cualquier cosa con tal de frenar este proyecto? Lamentablemente creo que muchos de ellos sí piensan así. Pero quiero sacar la lección positiva. O sea, son 6 senadores de un total de 38 que votaron en contra. Creo que... 28 los que votaron. No, de un total de 38 sí, senadores de la Cámara del Senado. Entonces, creo que hay una amplia mayoría. O sea, 6 versus 28 queda clarísimo que este es un tema transversal, que trasciende a la izquierda y la derecha, es un tema de derechos humanos. Y yo me alegro, porque también, a pesar de cómo es la UDI, todos sabemos cómo es, hubo 3 senadores de la UDI que votaron a favor de la idea de legislar y 3 senadores de la UDI que votaron en contra. Entonces, incluso en la UDI, el partido más conservador, ya se ve una apertura que todavía es incipiente, tibia, pero es transversal, y eso creo que hay que celebrarlo. Bueno, de los independientes, la nueva mayoría, todos por supuesto votaron de manera positiva, incluso los demócratas cristianos, uno podría haber pensado que algunos se podría haber negado. Y como tú dices de la UDI, claro, también se votó, y Renovación Nacional, Alberto Espina votó de forma favorable, Antonio Horvat, que claro, independiente, pero hace muy poco militaba en Renovación Nacional, el mismo Hernán Larraín, Jaime Orpiz y Víctor Pérez fueron los que votaron de forma favorable. ¿Quiénes se negaron? Juan Antonio Coloma de la UDI, Alejandro García Huidobro de la UDI y Renovación Nacional, José García, Carlos Kuchel, Carlos Larraín y Ana von Baer también de la UDI, que se niegan, ¿no? Bueno, Carlos Larraín, cuando no asistía a las sesiones de la comisión, también tiraba una serie de argumentos muy débiles respecto a esto. Lo bueno es el panorama general. El panorama general es que la clase política de este país está más sensibilizada, como decía Luis, ¿cierto?, con las reivindicaciones de la diversidad sexual y de la diversidad en general. Falta un proceso de toma de conciencia y de razón respecto de que estos no son temas particulares de los homosexuales, sino que son temas de derechos civiles y derechos humanos.
Perdón, pensando que esto se aprueba, en una segunda etapa sí estamos hablando ya de temas derechamente que tienen relación con los homosexuales, porque el primero tiene que ver con un acuerdo de vida en pareja que obedece a parejas heterosexuales y homosexuales. Después el paso lógico sería el matrimonio. Y ese matrimonio no obedece a las parejas heterosexuales porque eso ya existe, sino que derechamente a las parejas homosexuales. Pero fíjate que hay un elemento interesante. Nosotros decimos siempre que el matrimonio igualitario es doblemente igualitario, porque no solamente incluye a las parejas homosexuales, sino que también equipara los derechos y deberes de la mujer y del hombre. Hoy en día, por ejemplo, el hombre es el jefe de la sociedad conyugal. Entonces, hoy en día no es equitativo entre el hombre y la mujer. Así que creemos que también a la comunidad heterosexual va a beneficiar este proyecto. Hay un tema que a mí me interesa especialmente recalcar. Nosotros no estamos peleando o sea, no estamos peleando secuencialmente. O sea, el ABP no es para abrirle la puerta al matrimonio igualitario. Son dos leyes que tienen un determinado público, un determinado grupo de personas que puede querer suscribir el ABP y el otro el matrimonio, porque son instituciones distintas que apuntan a lo mismo, que es formalizar y regularizar, insisto, efectos jurídicos de una relación. Pero no es que nosotros hayamos pensado que esto haya sido un diseño, primero el ABP, después el matrimonio igualitario. El ABP no es una estrategia para el matrimonio igualitario, los dos son importantes. No es la escalada. Nosotros no creemos en la teoría de la escalada, de la progresión, sino que al revés. Hay personas que no estarían por casarse y sí estarían por firmar una ABP y viceversa. Pero perdón, si esto hubiese sido primero la idea de legislar acerca del matrimonio homosexual, ustedes no hubiesen dejado abandonado la ABP, después sería el siguiente paso de igual manera. De ninguna forma. No sé si siguiente o previo, simplemente creo que los dos deben avanzar por carriles paralelos. Los dos tienen la misma prioridad para ustedes como fundación estatal. Y la misma importancia. Y la misma importancia. Esto no es un matrimonio de segunda clase, esto es una regulación, porque tenemos que ponernos en la cabeza de quién decidió no casarse. El que decidió no casarse lo hizo por algo. ¿A usted le gustaría casarse? Se le pregunto que uno de los argumentos de ayer del senador García Ruminot fue que debilita el matrimonio. ¿Entonces decís casarnos entre nosotros? No, ahí ya. Pero casarse en algún momento de su vida, ¿le gustaría? ¿Le interesa el formato del matrimonio, el concepto de matrimonio? Probablemente, ojo, esto puede ser casándose en un helicóptero vestido de blanco como el Chino Río, o que les tiren sal en una playa medio hippie, digamos, da lo mismo el formato, pero me refiero al concepto, el vínculo. Mira, por ahora para mí es una discusión un poco teórica o de ficción. Eres muy chico. Porque no soy tan chico, tengo 33, ya podría casarme. Pero estoy soltero hace tiempo, así que, mira, tendría que estar en pareja, conversarlo de a dos para tomar esa decisión. Pero no lo descarto para nada, o sea... ¿Eso te gustaría que exista la posibilidad? Pero por supuesto. ¿A ti, obvio. Yo soy, como vengo de una matriz más... No, mentira, mi matriz es muy religiosa, pero yo me construí una nueva matriz más agnóstica. No me gusta mucho la palabra matrimonio porque tiene una prima hermana que es la versión religiosa. Sin embargo, lo que se necesita en este país son derechos sociales igualitarios. Mientras exista una institución que sea matrimonio, tiene que ser igualmente, valga la redundancia. ¿Qué responden cuando les dicen esto debilita el matrimonio? ¿El ABP? Bueno, ese argumento ha sido utilizado para el voto femenino, para la igualdad en los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, o sea, es la antigua consigna que realmente es vacía, no significa nada, y nosotros creemos que al contrario, o sea, muchos, de hecho lo hemos visto en otros países, que muchas de las parejas que contraen una ABP finalmente pasan al matrimonio cuando se deciden, cuando tienen mayor edad, cuando quieren tener un mayor compromiso. Y de todas formas nosotros creemos que no hay un tipo de familia que sea mejor que otro, no es mejor estar casado que estar en una ABP. La sociedad es diversa y es bueno que haya una diversidad de instrumentos para ¡Nuestra alarma! Ahora puedes desahogarte, Jaime. ¿Se escucha? Sí. Bueno, los dos ya han estado en distintas oportunidades, así que Jaime, parto contigo, ahí está, de pie, a la cámara que está en el centro, tu desahogo, por favor. ¿Tengo que apretar algo? No, nada, simplemente acercarse. Bueno, esto es un llamado a los parlamentarios, especialmente de la derecha, a los diputados que le va a tocar votar esto, a los senadores, que legislen con conciencia cívica, con criterios de país y no con la Biblia debajo del brazo. Ayer se restaron de mencionar a la Biblia, pero se les colaba por los poros a muchos, incluido Alejandro García Huidobro, a Ena Combader, que no habló, se la llevó muy callada, probablemente rezando. Lo que nosotros necesitamos es que se legisle para todos, que se legisle desde los derechos humanos y no desde la teología y no desde los dogmas. Así que el llamado es, voten, pero voten con criterios de un Estado laico, de un Estado que se separó de la Iglesia en 1925. Muy bien, le toca a Luis, te escuchamos, de pie también ahí al centro de la cámara, por favor. Simplemente acercarse, no hay que apretar nada.
los derechos humanos son de todos y de todas. Hay un derecho humano que dice que todas las personas tienen derecho a casarse y formar una familia. Esto no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema de sentido común, de derechos humanos, de respeto por los derechos igualitarios de todos y de todas. Así que hago un llamado a la clase política que entienda el mensaje de derechos humanos, que lo comparta, que se vaya convenciendo de este principio que es lógico, que es igualitario, que implica una dignidad para todos y todas, y podamos ir avanzando en nuestra agenda de igualdad para tener prontamente un matrimonio igualitario. Muy bien, chiquillos, me quedan los últimos 2 minutos, por favor, asiento nuevamente Luis, para cerrar. Se vienen las indicaciones, pero esto podría tardar también, e incluso esta promesa del presidente Piñera en campaña podría no verse materializada antes de que termine el gobierno. ¿Qué creen que va a pasar? Porque las indicaciones son no tienen límite, digamos, puede ser muchísimo. Sí, aquí hay dos voluntades que hay que aunar. Uno, la del Ejecutivo. Ayer afortunadamente recibimos la buena noticia de la ministra Pérez, dijo que esto tenía urgencia, suma urgencia, pero también está la voluntad, en este caso, del presidente de la Comisión de Constitución, que es Patricio Walker, quien también se mostró muy dispuesto a abrir un periodo de indicaciones limitado. Vamos a estar muy cerca del receso parlamentario, pero una de las cosas que nos dijo Patricio Walker ayer, y espero que haga honor a su palabra, y siempre lo ha hecho, es que esto a principios de marzo tenga una celeridad extraordinaria, para que pueda salir, ojalá, antes del próximo mandato. ¿Tú crees que eso ocurra, Luis? Los tiempos están muy ajustados. Justo. Es matemáticamente posible que se apruebe antes del 11 de marzo. Está un poco difícil y, como dice Jaime, va a depender de la voluntad del Ejecutivo. Hoy en día el proyecto tiene suma urgencia, se podría aumentar la urgencia hacia discusión inmediata. Vamos a ver si eso es así, yo creo que es posible. Y el 11 de marzo haremos el balance final de lo que fueron estos 4 años. ¿Ya hay pactadas reuniones, perdón, entre ustedes a una materia como de asesoría, podríamos decir? Me imagino que los parlamentarios también se tienen que informar y preguntan a distintas entidades como qué es lo que falta, cómo podemos avanzar. Es que cada uno hace su pega. En el fondo nosotros entregamos 35 indicaciones, o sea, muchas indicaciones. No sé cuánto presentó la Fundación Igual y no se trata de números. Se trata de que ellos tienen una visión, nosotros tenemos otra visión y que ambas visiones sumadas pueden generar un mejor proyecto. Sí, es un trabajo constante con los parlamentarios, estamos constantemente hablando con ellos por todos los medios, vamos a todas las sesiones en que se discute la ABP, ha sido un trabajo de 1 a 1 muchas veces, pero que ha dado sus frutos. O sea, hemos logrado convencer a los senadores, por ejemplo, de la Comisión de Constitución, de aceptar casi todas las indicaciones que presentamos desde la sociedad civil, así que creo que ha sido un gran avance y esperamos que siga ocurriendo lo mismo con las indicaciones que vienen ahora hasta el 20 de enero. Bueno, como todos tenemos diferencias y ustedes también las tienen entre fundaciones, yo de verdad les quiero agradecer porque los hemos invitado de forma separada y por primera vez. Para mí de verdad es un... ¿Tú querías hacer un caso? No, pero para mí es muy grato, de verdad, en serio lo digo, porque siento que aquí cuando ya el fin último es mayor, les quiero agradecer que hayan estado los presidentes de Cadena Nacional como siempre. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Vamos a una pausa nosotros, chiquillos. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que ha ocurrido con los incendios forestales. Lamentable. Algunos dicen no, es culpa de las personas. Otros culpan de la sequía.